Vamos a dar comienzo a la segunda mesa que trata sobre alianzas científicas en la investigación en salud. Mi nombre es María José Torres, soy la vicedirectora científica de IBIMA, del Instituto de Investigación de Málaga. Disculpar a la directora que no ha podido acudir por motivos de agenda. Para hablar de alianza y colaboración es fundamental tener en cuenta que el éxito en la investigación biomédica va a partir en gran manera, como ya se ha hablado antes, de la colaboración entre diferentes investigadores. El trabajo colaborativo es fundamental, pero sobre todo es fundamental en aquellas enfermedades que son poco frecuentes, en enfermedades raras, porque obviamente es la única forma, la única manera de conseguir un suficiente tamaño muestral que nos permita obtener conclusiones significativas. Es necesaria la colaboración y la coordinación, pero no solo entre médicos, entre facultativos y básicos, sino que además cada día es más importante establecer colaboraciones con asociaciones de pacientes y además entre entidades públicas y privadas. Hay que hacer investigación cooperativa que permita armonizar las sinergias de los actores implicados y hay que hacer investigación translacional que nos permita reforzar el papel social de la investigación en salud. La necesidad de colaboración es algo que ya se ha entendido de forma sistemática por todas las administraciones y así, a nivel autonómico, tenemos una serie de convocatorias de proyectos que son proyectos de investigación coordinados de la Consejería de Salud. Proyectos que favorecen que participen grupos de distintos centros, que sean multicéntricos, que participen grupos de diferentes niveles, clínicos, básicos, o sea, una investigación internivel y proyectos que incluyan a grupos de investigación consolidado y grupos de investigación emergente. Esto es fundamental, porque un grupo de investigación consolidado puede hacer de tractor de un grupo emergente que luego ya, una vez que adquiera un nivel adecuado, pueda funcionar de forma individual. Además, a nivel de nuestra autonomía, tenemos también una serie de alianzas que permiten establecer plataformas transversales, como son el Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía, que funciona en red y bajo un marco ético-legal común. A nivel nacional tenemos dos programas fundamentales del Carlos III. Uno sería el subprograma estatal de fortalecimiento institucional, donde se encuentran los ciber, se encuentran las RETICs y además se encuentran las plataformas de apoyo. Y un subprograma estatal de generación de conocimiento, donde se encuentran los proyectos integrados de excelencia. Ciber, todos los conocéis, los ciber tienen un objetivo fundamental que es impulsar la investigación de excelencia en biomedicina y ciencias de la salud. Los ciber además tienen un sistema administrativo autónomo, a diferencia de las RETIC que tienen un objetivo similar, aunque son bastante más pequeñas, tienen menos dotación económica y no tienen un sistema administrativo y de gestión individualizado, sino que van a depender de cada institución. Y existen diferentes redes. Aquí en nuestra comunidad lideramos, al menos que yo conozca, 3 redes. Lideramos la de alergia, la de trastornos adictivos y la de infecciosos. No sé si se me olvida alguna más, con lo cual tenemos una buena participación. Y además tenemos las plataformas de apoyo a la investigación, que van a dar un apoyo transversal, y tenemos plataformas en áreas como el Biobanco, totalmente necesario y fundamental para realizar investigación biomédica, en innovación, en unidades de investigación clínica y ensayos clínicos, en recursos biomoleculares y bioinformáticos y en formación y coordinación. Tenemos además los proyectos integrados de excelencia, que como ya tenemos institutos acreditados podemos solicitarlos. Somos 4 institutos con los cuales ya podemos solicitar este tipo de proyectos que van encaminados fundamentalmente a tener objetivos que están en la frontera del conocimiento, ambiciosos, quizá en ocasiones algo más especulativos que un proyecto normal, y pueden estar realizados dentro del propio instituto e interinstituto entre diferentes grupos o bien interinstituto entre diferentes institutos o intrainstitutos dentro del mismo instituto. Y por último tenemos las acciones COS, que son las acciones a nivel europeo,
COS es un organismo de la Comisión Europea que financia la creación de redes de colaboración e interacción y contribuye a fortalecer las capacidades de investigación e innovación en Europa. Las redes COS, fundamentalmente, la financiación que dan son para reuniones, para talleres, para personal administrativo. No financia personal en sí ni fungible, pero sí que es una manera, entre comillas, relativamente más fácil de iniciar la carrera investigadora en Europa, puesto que muchas de estas acciones COS van a ser la semilla para luego la solicitud de un proyecto europeo. Estos son todos los países que son miembros de la COS y que pueden participar. Y la COS tiene como base fundamentales la excelencia y la inclusividad. Inclusividad que va sobre todo en la perspectiva de incluir jóvenes investigadores, de que cubra todas las áreas geográficas de Europa y también con una perspectiva de género. Favorece la cooperación internacional y la cooperación con la industria. Pues teniendo esta pequeña introducción donde están todas las posibilidades de cooperación, alianza que podemos solicitar, pues yo creo que tenemos aquí hoy tres excelentes ponentes que todos de ellos tienen experiencia en alguno o en varias de estas redes de colaboración. En primer lugar tenemos a José Lapetra Peralta, que es médico de familia del Distrito Sanitario de Atención Primaria de Sevilla, es investigador principal del grupo del Ciber de Obesidad y Nutrición y de los estudios Predimed y Predimed Plus en Sevilla, y va a hablar del estudio Predimed y Predimed Plus, una experiencia de investigación colaborativa desde atención primaria. Cuando quieras, José. Hola, buenas tardes. En primer lugar, empezaré a darle las gracias a la organización por el detalle que han tenido conmigo de invitarme a estar hoy aquí para hablar del Predimed y del Predimed Plus y de cómo un grupo de atención primaria pues, ha colaborado y colabora actualmente en dos estudios de semejante envergadura, ¿no? Empezaré diciendo que realmente esto me permite hacer una ponencia biográfica de 25 años de evolución, cuyo protagonista es el Grupo de Investigación de Dieta, Nutrición y Prevención de Enfermedades, el Grupo Al-Andalus, que está fundamentalmente constituido por médicos de familia con labor asistencial que trabajan en atención primaria, concretamente en el Distrito Sanitario de Atención Primaria Sevilla. Han sido 25 años de trabajo, de sangre, sudor y lágrimas, pero ya os digo que ha merecido la pena. Nosotros empezamos en el año 1990 en el Centro de Salud de San Pablo, pidiendo un primer proyecto de investigación sobre factores de riesgo de la enfermedad cerebrovascular, y a partir de ahí se abrieron líneas de investigación nuevas y siempre con el objetivo de que cualquier proyecto de investigación que se planteara se asociara a una de esas líneas de investigación y que estuviera financiado por una agencia de investigación de titularidad pública. Bien, aquí se ha hablado de redes temáticas y la mesa va de investigación colaborativa. El salto cualitativo del grupo lo damos en el año 2003, cuando por parte del Ministerio de Sanidad se hace la convocatoria de redes temáticas de investigación. Redes de centros, redes de grupos, y entramos a participar de una manera sorprendente, porque bueno, se pusieron en contacto conmigo desde el Clínico de Barcelona, concretamente el doctor Ramón Estruch, que era el coordinador del estudio Predimed, que me conocía de oídas, y se puso en contacto conmigo para que participáramos como grupo de atención primaria en el estudio Predimed. Predimed, prevención con dieta mediterránea, efectos de la dieta mediterránea en la prevención primaria de la enfermedad cardiovascular. Hablaré luego del estudio Predimed, pero el estudio Predimed básicamente es un estudio, un ensayo clínico de intervención dietética de carácter multicéntrico que se ha realizado en España, con pacientes españoles y con recursos económicos básicamente españoles, donde han participado 19 grupos de investigación de Andalucía, de Baleares, de Canarias, de Cataluña, de Navarra y de País Vasco, y que se inicia con la formación de esa red temática de investigación colaborativa. Esto que veis aquí es dinero. Quizás sea un poco ordinario hablar de dinero, pero como comprenderéis, para un grupo de primaria que estaba empezando,
pues que a través de esta red temática nos dieran casi 193.000 euros, pues fue impresionante. Pudimos comprar un congelador, un aparato de electro y pusimos en marcha, con muchas dificultades, pues el ensayo clínico Predimed en Sevilla. Tuvimos que buscar un centro de salud donde cupiera el congelador, un centro de salud donde tuviéramos consultas, etcétera. Es decir, las dificultades de investigación en primaria, pues no voy a hablar de ellas ahora, ¿no? Curiosamente, en abril de 2006, pues al Ministerio de Sanidad se le ocurre crear los CIBER, los Centros de Investigación Biomédica en Red, con un presupuesto de 32 millones, y se crean 7 CIBER, y uno de ellos es el de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición. Y nos proponen que los grupos que estábamos en la red Predimed, pues pasáramos al CIBER. Nosotros éramos el único grupo de primaria puro y duro de esa red Predimed. Bueno, lo que es un CIBER no lo voy a plantear ahora, pero básicamente se trata de potenciar la investigación de excelencia, de facilitar la investigación translacional y el 28 de julio pues nos dicen que de 604 grupos que lo habían solicitado, pues solamente entraban 259, el 43%, y que había financiación garantizada hasta el 2010. Y nosotros, sorprendentemente, entramos en el CIBER en julio del 2006 a través de 2 proyectos, el estudio Predimed y el estudio DRECA. Como comprenderéis, esto supuso pues, ponernos contentos, no, como dice mi hija, lo siguiente. Y las características del grupo, como he dicho, es un grupo de atención primaria, constituido fundamentalmente por médicos de familia con actividad asistencial, que está consolidado por el Plan Andaluz de Investigación, que estuvo en una primera red temática, y que desde enero del 2007 estamos en el CIBER. Hemos ido pasando las diferentes evaluaciones anuales, al principio con bastantes dificultades, y además desde 2012 pertenecemos al IBIS, que es el Instituto de Biomedicina de Sevilla, como grupo de investigación clínico adscrito. Somos 11 investigadores senior, todos somos médicos de familia, 4 investigadores en formación, y algo muy importante para hacer investigación de calidad y es poder tener la posibilidad económica de tener personal contratado a tiempo completo. El estudio Predimed es probablemente el ensayo clínico aleatorizado mayor que se ha realizado en España. Es uno de los estudios nutricionales más importantes que se han realizado en el mundo y tenía básicamente como objetivo pues, demostrar los efectos beneficiosos de la dieta mediterránea en la prevención primaria de la enfermedad cardiovascular en pacientes de alto riesgo frente al modelo recomendado por la Asociación Americana del Corazón, que era el de dieta baja en grasa. Se reclutaron 7.447 pacientes, es un estudio que ha durado 10 años y se aleatorizaron a 3 grupos. Dieta mediterránea más aceite de oliva virgen extra, dieta mediterránea y frutos secos y dieta baja en grasa. Nosotros aportamos a esos 7.447 670, por eso aparece ahí en amarillo 670 nuestros. El diseño del estudio se publica en International Journal of Epidemiology y los resultados principales se publican en el New England Journal of Medicine en el año 2013. Si a mí cuando empecé en el Predimed en el año 2004 me dice que yo iba a aparecer como autor en un artículo del New England, me da un pasmo directamente. Bien, pues más contento todavía. Más contento todavía. Bien, es un ensayo clínico de intervención dietética, aleatorizado, controlado a simple ciego, multicéntrico, en pacientes de alto riesgo cardiovascular en situación de prevención primaria y que se ha realizado solo en España, con grupos de investigación españoles, ¿vale? 19. De ellos había, la mayor parte eran grupos o nodos reclutadores y había 4 grupos de apoyo. La variable de resultado principal era un endpoint combinado de muerte de causa cardiovascular, infarto de miocardio no fatal e ictus no fatal. Y se demostró bueno, pues, la hipótesis que planteábamos, que la dieta mediterránea, o bien suplementada con aceite de oliva o bien con frutos secos, era significativamente mejor que la dieta baja en grasa para prevenir eventos cardiovasculares mayores. Era capaz de reducirlo, una reducción relativa del riesgo de hasta un 30%, es especialmente eficaz frente a la dieta baja en grasa en la reducción del riesgo de ictus no fatal. Ha intervenido mucha gente, es un ejemplo claro de investigación colaborativa en principio primero en una red temática y posteriormente en el CIBER de obesidad y nutrición. Ahí tenéis la foto de familia y aquí ha intervenido mucha gente.
Yo creo que realmente el PREDIMED es un hito histórico de la investigación biomédica en España, un hito histórico de la investigación biomédica en España en atención primaria y en medicina de familia. Realmente es un ejemplo a seguir en cuanto a investigación colaborativa entre grupos de investigación, tanto clínicos como básicos, instituciones, agencias de investigación y empresa privada, sobre todo la industria alimentaria. Incluso el NIH nos lo ha comprado, pero nos lo ha comprado tarde, porque inicialmente intentamos la financiación al inicio, dijeron que no, pero hace 2 años han dicho que sí y tiene financiación por parte del NIH americano. Todos los productos, los frutos secos, el aceite de oliva, se le daban a los pacientes de una manera gratuita, con la colaboración de industria alimentaria como el Patrimonio Comunal Olivarero, por ejemplo, Borges, etcétera. Y, por supuesto, no tuvieron absolutamente nada que ver ni en los resultados, ni ningún tipo de influencia en cuanto a lo que se escribía o se dejaba de escribir, ¿no? Ha sido un esfuerzo enorme por parte de un equipo puro y duro de atención primaria, el equipo PREDIMED Sevilla. Yo creo que detrás de los grupos hay personas y detrás de las personas hay caras, aunque no sonarán de nada, pero me parece importante ponerlo aquí. El estudio PREDIMED Sevilla se ha hecho exclusivamente en un centro de salud, con la colaboración de pacientes que venían de otros centros, evidentemente, pero el equipo de trabajo estaba en el centro de salud de Ronda Histórica, carretera de Carmona sin número. Para que veáis un poco las caras, el impacto mediático fue espectacular, sobre todo en medios no científicos. Y especialmente, como ocurre siempre aquí en España, pues más fuera que dentro. Pero bueno, aquí también nos echaron cuenta en los diferentes medios de comunicación, pero lo que fue realmente espectacular fue el impacto mediático internacional. Primera plana del suplemento sanitario del New York Times, por ejemplo. Si me lo hubieran dicho, tampoco me lo hubiera creído, lógicamente. Publicaciones del PREDIMED, a fecha de ayer, 195 artículos en las mejores revistas. El top 10, bueno, pues de Annals of Internal Medicine, que fue el primero, Archive of Internal Medicine, Circulation, New England, Diabetes Care, Lancet Diabetes and Endocrinology, impresionante. Para nosotros, ¿qué ha supuesto como grupo? Primero, un privilegio. Hemos aprendido mucho, de todo, no solamente de ciencia. Hemos podido establecer a partir de ahí alianzas y colaboraciones para otros proyectos, más pequeñitos, pero para otros proyectos. La parte personal, las relaciones personales e institucionales. Y nuestra producción científica. Nosotros antes de esto éramos un grupo que, bueno, publicaba 4 o 5 artículos al año, pues nada de revistas internacionales, medicina clínica, atención primaria. A partir de la entrada en el PREDIMED nos disparamos. En el 2013, artículos publicados relacionados con el PREDIMED 17, 27 en el 2014, con un factor de impacto de 144. Y esto además nos ha permitido obtener financiación para dar el salto cualitativo y consolidar el grupo. Solo relacionado con el PREDIMED, nuestra financiación ha sido de casi 600.000 euros. Y lo más importante, la aplicabilidad. La dieta mediterránea forma parte de nuestra cultura. Tenemos fácil acceso a los alimentos que le integran, especialmente al aceite de oliva. La dieta mediterránea es variada y además es muy agradable al paladar. Está mucho más rica que la dieta baja en grasa, no os quepa la menor duda. Con lo cual, es muy posible que consigamos una alta adherencia a ese patrón. Por otro lado, diferentes estudios relacionados con el PREDIMED han demostrado que disminuye la incidencia de diabetes y de fibrilación auricular. Por lo tanto, hoy en día no se puede discutir que cuando tengamos que dar recomendaciones dietéticas a un paciente de alto riesgo cardiovascular, tenemos que darle recomendaciones relacionadas con la dieta mediterránea. Bien, pero como esto fue espectacular y sigue siendo espectacular, pues vamos a dar un siguiente paso, una vuelta de tuerca. Vamos a hacer el PREDIMED 2. Alguien dijo, segundas partes nunca fueron buenas. Vamos a cambiar el nombre, PREDIMED Plus. Bueno, no voy a leer el título, ahí lo tenéis, porque es muy largo. Bien, sabemos que la obesidad es un problema de salud importante, que disminuye la calidad de vida, que incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Pues el PREDIMED Plus es otro ensayo clínico de intervención dietética, multicéntrico, a realizar solo en España otra vez. Como nos sale hoy en el PREDIMED, pues el PREDIMED Plus debe salir también bien.
Está coordinado desde la Universidad de Reus por el doctor Jordi Salas. Esta vez hay 23 grupos reclutadores. ¿Por qué? Porque se ha abierto la puerta y han entrado grupos de investigación que fundamentalmente proceden del ciber de epidemiología. Es decir, eso también hace que haya investigación colaborativa entre los ciber. Es un paso más. En el Predimed era una dieta mediterránea sin restricción energética. En el Predimed Plus lo que se trata es de plantear el efecto de una dieta mediterránea hipocalórica, más ejercicio físico, más terapia conductual frente a una dieta mediterránea tradicional. No hay ensayos clínicos realizados de esas características y la hipótesis es que aquellos individuos sometidos a una dieta mediterránea hipocalórica, más ejercicio físico aeróbico, más terapia conductual, frente a una dieta mediterránea tradicional sin restricción energética, van a perder más peso, van a mantener esa pérdida de peso, van a tener menos eventos cardiovasculares y además van a tener una mejor calidad de vida. Un estudio que a largo plazo lo que pretende es plantear un tratamiento efectivo para este problema de salud importante que tenemos, que es la obesidad. Se trata de reclutar 6.000 pacientes. Básicamente son pacientes con sobrepeso y síndrome metabólico, 3.000 se le autorizan al grupo de intervención intensiva y 3.000 al grupo control. A todos ellos se les suministra de forma gratuita aceite de oliva. Los frutos secos no se suministran de forma gratuita porque no hemos conseguido que nadie de la industria alimentaria y de los frutos secos, después de lo bien que salió el Predimed, pues nos apoye. Pero el patrimonio comunal olivarero hay que hacerle un monumento en cada esquina. Nosotros vamos a seguir trabajando en Ronda Histórica, nos ha ido muy bien, no vamos a cambiar de sitio. De hecho, nos hemos ampliado, ahora tenemos 2 consultas. Está muy bien comunicado para los pacientes, etcétera. Tenemos que reclutar 300 pacientes, 150 al grupo de intervención, 150 al grupo control. Y estos son los centros de salud de donde van a proceder los pacientes. Como veis, un estudio que se va a hacer en atención primaria directamente. Tenemos financiación del Carlos III, de la Consejería de Salud, del CIBER. Tenemos una beca europea, del European Research Council, del Ministerio de Sanidad y Consumo y, por supuesto, la industria alimentaria, como he dicho, el patrimonio comunal olivarero. Bien, pues el reclutamiento ya ha terminado, el 30 de octubre. 6.000 pacientes, no, se han reclutado 6.557. La gente le ha cogido un entusiasmo a esto tremendo. Nosotros 235, no hemos llegado a los 300. Bien, algunas consideraciones finales. El secreto en la investigación colaborativa es ser inteligente para llevar a cabo una adecuada política de alianzas y colaboraciones. Con grupos de investigación, si es posible, de excelencia. Que tengan líneas de investigación complementarias y que las dos partes ganen. Normalmente los grupos de atención primaria tenemos mucho que ganar y poco que perder. Y eso lo tenemos que tener claro. También la colaboración con la empresa, con la industria alimentaria en este caso, con la industria farmacéutica, ¿por qué no? Y con institutos y centros de investigación. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo un ensayo clínico de intervención dietética en colaboración con el Instituto de la Grasa CSIC sobre prevención de diabetes en pacientes prediabéticos utilizando aceite de oliva enriquecido en ácido oleanólico, lo que se llama estudio Prediabole. La investigación de excelencia es muy competitiva y, en general, poco solidaria. Si tú te sales del ciber, hay un grupo menos, más dinero para repartir. El ser un grupo de atención primaria en un ciber no supone ningún valor añadido. Una vez que estás dentro, no hay ningún problema. Pero el problema que tenemos desde el año 2010 es el recorte presupuestario, que os voy a contar vosotros del recorte presupuestario. Pero realmente se ha producido una reducción del 44%. Nosotros pasamos de una financiación solo ciber de 100.000 euros en 2009 a 60.100 euros en 2016. Y eso que hemos mejorado, que hemos pasado de grupo regular a grupo bueno. Imaginaos qué hubiera ocurrido si nos hubiéramos quedado en regular. Nos hubieran echado directamente. Y una cosa muy importante, los grupos se tienen que renovar. Yo tengo 57 años, estoy ya mayor. Tiene que entrar gente joven. Y es muy complicado la investigación clínica. Los antiguos residentes recién terminados, los residentes en fase de formación. Eso resulta difícil. Hay otras alternativas de financiación, la Unión Europea, los acuerdos de colaboración con la empresa privada y nuestras propias instituciones sanitarias públicas.
los famosos acuerdos de gestión. La investigación tiene que estar presente de una manera significativa en esos acuerdos de gestión. Tiene que tener un peso significativo en la productividad. Y el papel que tiene la atención primaria en los institutos de investigación biomédica. Nosotros estamos como grupo de investigación clínico adscrito en el IBIS, pero no nos dan un duro. Pero bueno, espero que eso en un futuro cambie. Pues muchas gracias para todos. Muchas gracias, José. Pasamos rápidamente al segundo ponente, José Antonio López Escámez, que es coordinador de otoneurología e investigador de la UGC de Otorrino del Hospital Universitario de Granada, IP-DEGENIO, y va a hablar de la red COST-TINET, Better Understanding the Heterogeneity of Tinnitus to Improve and Develop New Treatments. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a participar aquí. Yo lo que se me pidió es un poco que intentara aportar cuál podría ser la experiencia, cómo hemos sido capaces de trabajar en red y es lo que voy a intentar un poco explicar cómo a lo largo de estos años hemos llegado a participar en una red como esta. Lo primero que me gustaría presentar, y posiblemente esta es la diapositiva más importante, o sea que si vamos muy mal de tiempo podemos acabar la presentación aquí mismo, es que investigar significa colaborar y lo he separado así para intentar entender el sentido de la palabra. Colaborar significa trabajar con otras personas y eso es investigar. El investigador solo es del siglo XIX. En el siglo XXI tenemos que trabajar obligatoriamente en red si queremos hacer investigación de excelencia. Y colaborar significa otra cosa muy importante, significa confiar en las otras personas que van a formar parte de la red. Si uno es capaz de crear un clima de confianza entre todos los socios de la red, el trabajo va a ir muy bien. Si ese clima de confianza, que es muy complejo muchas veces porque depende de nuestras relaciones, no es capaz de mantenerse, la red va a ir mal. Y la segunda frase que he puesto ahí es que nosotros tenemos una estrategia de trabajo y ahora lo iréis viendo, que se trata de combinar distintas experiencias, combinar distintos backgrounds de distintas personas para realmente tener una red que sea multidisciplinaria. Si todos hacemos lo mismo, aportamos muy poco. Realmente competimos entre nosotros. Lo que tenemos que buscar es grupos de investigación que hagan distintas cosas para intentar resolver un problema de salud. Y yo creo que cuando se trabaja en red y cuando se hace investigación de excelencia hay que ser muy ambicioso y nuestro objetivo no puede ser otro nada más que el resolver un problema de salud que hasta ahora no tiene solución, ¿no? Esta red tiene que estar formada no solamente por investigadores, sino que al final, cuando la red está consolidada, tiene que implicar las asociaciones de pacientes. Es necesario implicar múltiples instituciones públicas y privadas y la sinergia de todos estos entes es lo que va a permitir realmente proyectar el trabajo. Bien, ¿cuál es la idea que hay detrás de TINET? TINET es una red europea para el estudio de los acúfenos y la idea es la idea de la heterogeneidad. ¿Qué es la heterogeneidad? Pues la heterogeneidad es lo que describe probablemente la población humana. Es decir, todos somos personas, todos somos diferentes y no existen realmente enfermedades. Existen enfermos que tienen una enfermedad y esa enfermedad es un poquito diferente paciente a paciente. Y eso es lo que ocurre con el problema de los acúfenos y es un poco lo que ha ocurrido también con los trabajos que hemos realizado en la enfermedad de Meniere, que es a lo que nosotros nos dedicamos. Bien, esa heterogeneidad que podría ser tan simple como identificar formas y colores, puede ser un poco más compleja cuando intentamos ver que además cada uno de esos enfermos tiene matices distintos, que en este caso de las gominolas podrían ser sabores distintos. Puede ser que aunque parezcan que tengan el mismo color, puedan tener distinto sabor. Pero realmente el entendimiento de las enfermedades complejas se parece mucho más a esta otra imagen. Aquí podemos ver que existen distintas formas, distintos tamaños, distintos colores y distintos sabores. Y la mayoría de las situaciones que nosotros nos vamos a encontrar con las enfermedades complejas es así. Es decir, tenemos pacientes, tenemos personas. Cada persona tiene un distinto grado de enfermedad. La enfermedad es percibida por el paciente de una forma distinta, el grado de severidad es distinto, las comorbilidades que presenta cada individuo son distintas y todos estos factores hay que tenerlos en cuenta a la hora de diseñar estudios de investigación clínica. Bien, ¿cuáles serían las evidencias de heterogeneidad? Bueno, pues nosotros podemos saber que hay grupos de pacientes que tienen síntomas distintos y que esos síntomas se asocian entre sí. Y la definición de los grupos de pacientes, en este caso de pacientes con acúfenos,
podría ser la misma si respondieran de la misma forma a un tratamiento concreto. El problema que tenemos con el tema de los acúfenos es que afecta prácticamente al 20% de la población y es un problema muy variable. Hay personas que tienen un fenotipo muy leve y realmente pueden convivir con eso sin mayor problema, o pueden tener un fenotipo tan severo que les lleve a tener intentos de suicidio. Por tanto, estamos ante un caso muy complejo y en el que influyen muchas variables a la hora de estudiar. Otros datos que pueden demostrar la evidencia de heterogeneidad dentro de un problema de salud es la gran variabilidad biológica que existe y la variable expresividad que podemos encontrar. Incluso dentro de las mismas familias podemos estudiar pacientes que tengan un fenotipo mucho más suave o un fenotipo mucho más severo. Bien, nosotros lo que hemos hecho es utilizar la estrategia de trabajo que hemos mantenido en la enfermedad de Meniere durante muchos años e intentar utilizar esta estrategia en la red europea sobre el estudio de los acúfenos. La enfermedad de Meniere es una enfermedad que se caracteriza por hipoacusia neurosensorial, acúfenos y síntomas vestibulares episódicos, pero esta enfermedad es una enfermedad bastante heterogénea. Y por eso empecé hablando de heterogeneidad. Entonces podemos distinguir distintas formas. Hay formas familiares, hay formas que solo presentan hipoacusia, hay formas relacionadas con la autoinmunidad, hay formas claramente genéticas y la enfermedad se solapa. Entonces, dentro de los pacientes, dentro de los individuos, podemos tener un fenotipo vestibular y un fenotipo de hipoacusia que puede ser muy variable. Y de esta forma, por eso no hay dos pacientes iguales, porque realmente no hay dos personas iguales. ¿Cómo hemos podido estudiar esta enfermedad que realmente es una enfermedad rara? Es decir, es una enfermedad que existe en 1 de cada 2.000 individuos. Pues para esto, esto ha sido posible gracias a la creación de un consorcio para el estudio de la enfermedad de Meniere, en el que aquí podéis ver algunas de las personas, y todos estos son los centros que en este momento forman parte de este consorcio, ¿no? Este consorcio inicialmente se formó por 5 hospitales y poco a poco, a medida que íbamos reuniendo datos clínicos y muestras biológicas, distintos centros vieron que si estaban trabajando en este tema, les interesaba unirse a nuestro consorcio. Y al final tenemos centros también de España, de Portugal y de Italia que se han unido a él, ¿no? Bien, ¿para qué nos sirvió tener esta muestra de actualmente más de 2.000 pacientes de los que tenemos datos clínicos y muestras asociadas? Pues, esto no sé cómo se llama. En principio, lo que intentamos ver es si existía un componente genético en la enfermedad de Meniere. Y para ello, a partir de los 1.245 casos, fuimos capaces de identificar 76 familias. Estas 76 familias vimos que presentaban heterogeneidad genética y la mayoría de ellas presentaban un patrón de hipoacusia autosómica dominante. Pues bien, cada centro solamente tenía 2 familias. Si no hubiéramos sido capaces de diseñar esta estructura de trabajo en red, nunca hubiéramos identificado a las familias. De hecho, hasta que no se publicó este estudio en el 2014, muy pocos otorrinos consideraban que la enfermedad de Meniere tenía un componente genético. Pero la cosa... No solamente, el trabajo en red que hemos realizado no solamente está centrado en lo que hemos hecho en España. El problema también es que existía una definición de la enfermedad desde el año 95, en el que la definición era lo suficientemente amplia para que no fuese demasiado útil en la realización de estudios clínicos. Esta definición fue revisada por la Sociedad Varani a través de un comité para el establecimiento de criterios diagnósticos. Y este comité actuó como núcleo para luego poner de acuerdo a distintas sociedades a nivel internacional, entre ellas la Academia Americana de Otorrinolaringología, la Japanese Society for Equilibrium Research o la European Academy of Otology and Neurotology. Con esto quiero decir que la enfermedad era definida en distintas partes del mundo con distintas definiciones y lo que teníamos que hacer es un trabajo realmente diplomático para poner de acuerdo a formas de pensar tan diferentes como pueden tener los japoneses o nosotros mismos, ¿no? Y esto fue una de las cosas que se hicieron. No voy a entrar en cuál es la definición actual de la enfermedad, pero en este comité nos llevó 6 años a ponernos de acuerdo. Y estos son los criterios diagnósticos actuales. Con esto lo que quiero decir es que nuestro trabajo en red es un trabajo que se ha extendido a nivel internacional y actualmente esta es la definición comúnmente aceptada por la enfermedad.
¿Para qué ha sido importante esto? Bien, con estos nuevos criterios clínicos hemos reanalizado todos los datos clínicos que teníamos en la base de datos de la red y lo que hemos sido capaces es, realizando análisis de clúster, identificar 5 variantes clínicas de la enfermedad. Entonces podemos ver que dentro de la enfermedad de Meniere bilateral existen actualmente 5 variantes, exclusivamente seleccionando criterios clínicos como la presencia de migraña, la comorbilidad autoinmune o la existencia de otros casos familiares de la enfermedad. Esto es importante porque hasta ahora todos los pacientes se estaban tratando de la misma forma y realmente ahora sabemos que estos pacientes probablemente son un grupo de enfermedades raras. Estas son las variantes de la enfermedad. El tamaño de los círculos es proporcional a su frecuencia, el tamaño dentro de los clústeres, y podemos ver que la forma más frecuente es la menos conocida. Este mismo trabajo lo hicimos también en más de 1000 pacientes con enfermedad unilateral y pudimos ver que las mismas variantes clínicas que observábamos en estos pacientes se podían ver también en los pacientes unilaterales. Todo esto lo he traído aquí para intentar demostrar que hace solamente 5 años el conocimiento que teníamos sobre la enfermedad de Meniere estaba limitado a la creencia de que se producía un acúmulo de endolinfa a nivel del oído interno y esto producía los síntomas. Y ahora sabemos que probablemente al menos existen 10 variantes clínicas de la enfermedad. Y esto explica por qué no existe un tratamiento eficaz contra la enfermedad y por qué los ensayos clínicos que han utilizado pacientes no seleccionados nunca han demostrado que un tratamiento sea más eficaz que el placebo. Y cuando se han comparado 2 tratamientos, siempre los resultados han sido idénticos. Si no somos capaces, y aquí quiero decir algo que ya se ha mencionado, de hacer buenas historias clínicas, y estamos hablando básicamente hasta ahora de datos clínicos, no he hablado nada de genética, probablemente no hemos sido capaces de identificar todas estas variantes clínicas que tiene la enfermedad, porque es una enfermedad poco frecuente, difícil de diagnosticar. Entonces, actualmente podemos identificar que hay una forma familiar en la que ya hemos identificado 5 genes, y sabemos que hay formas esporádicas y dentro de cada una de ellas hay distintas formas. Bien, pues esta metodología de trabajo es la que vamos a intentar utilizar en la red europea para el estudio de los acúfenos. Para crear una red y cómo surgió esto, a iniciativa de un grupo alemán que trabaja en Regensburg, que son los coordinadores de la red, hacen falta 2 cosas y esto es algo muy simple. Hace falta tener un buen acrónimo, que es esencial, y este es el acrónimo de la red, y hace falta tener un buen logo, porque si no, no tenemos visibilidad. Y el trabajo en red de esta envergadura es esencial. Aquí tenemos 2 logos. Uno se diseñó para, digamos, trabajos internos, y este otro se diseñó para la diseminación, para el aspecto de todas las publicaciones que se han hecho. Pues bien, de forma parecida a como he intentado explicar con la enfermedad de Meniere, lo que ocurre con los pacientes con acúfenos es que los distintos estudios no eran capaces de encontrar ninguna eficacia de ningún tratamiento. Es decir, este es un problema de salud que no tiene un tratamiento efectivo. Y probablemente lo que ocurre es esto, que cada estudio está incluyendo distintos tipos de pacientes. El acúfeno no es más que un síntoma, y es un síntoma de una enfermedad que hay debajo. Y intentar agrupar a los pacientes si no se han fenotipado lo suficientemente bien es una pérdida de tiempo. Pues uno de los objetivos que hay detrás de TINET en principio es este, es intentar clasificar a los pacientes. Pero estamos hablando seguramente de muchas enfermedades y cada una de estas enfermedades, cada una de estas variantes clínicas va a tener un tratamiento diferente. De forma breve, ¿cómo está organizada esta red? Bueno, pues esta red está organizada en 5 grupos de trabajo. Un grupo clínico, un grupo que se encarga de gestionar una base de datos, un grupo de neuroimagen para mejorar el diagnóstico, un grupo de genética que intenta establecer las bases genéticas y un grupo de investigación en resultados para analizar la eficacia de los ensayos clínicos y de estudios longitudinales. Estos son los miembros que tienen cada uno de los grupos y esas son las personas responsables. La red es una red muy amplia y la red, como se ha comentado antes, no es una red que financia la investigación en sí misma. Lo que aprendemos con este tipo de estructuras es a trabajar probablemente de forma colaborativa para presentar y preparar proyectos conjuntos. Es decir, dentro de esta red se están desarrollando decenas de proyectos simultáneamente. No todos participamos en todos, sino que cada grupo de trabajo ha presentado proyectos propios y algunos entre distintos grupos. Es una estructura bastante flexible y laxa. Bien, estos son los países que participan. Actualmente la red está formada por 29 países. Hay más de 200 miembros en la red
La red lleva funcionando exactamente 2 años, estamos prácticamente a la mitad de camino. Y la red, como ya se ha comentado también brevemente, lo que financia es la organización de reuniones de trabajo, y estas reuniones lo que pretenden es monitorizar los distintos proyectos que lleva cada grupo. Cada grupo o cada equipo tiene que disponer de financiación propia para el desarrollo de los proyectos, que van desde proyectos exclusivamente clínicos, proyectos epidemiológicos o proyectos más básicos, como los que hacemos nosotros. Uno de los aspectos más interesantes de este tipo de red es que permite el intercambio de investigadores y el intercambio de clínicos entre distintos centros, y esto se hace mediante las Short-Term Scientific Missions, que son estancias breves que suelen ir de 1 a 3 meses, en el que una persona se desplaza a otro centro para aprender una determinada técnica o para colaborar en algún aspecto concreto del proyecto, y la condición es que esa experiencia luego se traiga de vuelta al laboratorio de origen o al hospital en el que ha venido. Simultáneamente, a la red también se organizan conferencias o training school también, con idea de investigadores en formación, generalmente residentes o estudiantes de doctorado, reciban una serie de información básica, además de las conferencias que organiza la propia red, ¿no? Pero el planteamiento, como ya he dicho, de la investigación ha de ser absolutamente global. Y de hecho, esta red TINET está basada en una idea que era el Tinnitus Research Initiative, que es una iniciativa realmente mundial que va más allá de Europa, puesto que hay grupos muy importantes fuera de Europa que trabajan en acúfenos, ¿no? Y probablemente toda esta interacción es la que ha permitido que el proyecto sea bastante productivo, a pesar de llevar solo 2 años. Para visualizar el trabajo, pues las personas encargadas de la parte de diseminación lo que han intentado es promover la publicación de todo el material de forma conjunta en un número especial de Frontiers, de tal forma que no se publica en una sola revista, se publica en una editorial en múltiples revistas, como se puede ver ahí, ¿no? Bueno, y brevemente voy a comentar qué es lo que hemos hecho en el grupo de trabajo número 4, que es el grupo del que yo soy el responsable, que es sobre el de genética de acúfenos. Hasta ahora la idea es que los acúfenos se consideraban un carácter que no tenía componente hereditario, ¿no? Y esto es lo que la mayoría de los estudios consideraban. No existían datos de diferencias en torno a la raza, ni existían estudios de gemelos, y los estudios que se habían realizado de casos y controles eran estudios que tenían una potencia estadística muy baja y no habían sido replicados. Bueno, los estudios que había de agregación familiar tampoco habían demostrado suficiente heredabilidad, pero probablemente es por esto que yo pongo aquí al final. El acúfeno es un síntoma, hay un grupo de enfermedades muy heterogéneas que pueden dar lugar a este síntoma, y dependiendo de la enfermedad que esta sea causal o inicial, probablemente tengamos que clasificar a los individuos antes de eso. Pues bien, esta es la estrategia de trabajo, y como veis es el paralelismo que hemos hecho entre la enfermedad de Meniere y la subclasificación de pacientes con acúfenos. Hemos definido 4 grupos principales: la hipoacusia inducida por ruido, la hipoacusia asociada a la edad y la hipoacusia asociada a cisplatino. Todas tienen en común una hipoacusia neurosensorial de alta frecuencia. Hemos seleccionado el fenotipo extremo de pacientes con enfermedad de Meniere, y nuestra idea es buscar variantes genéticas comunes a todas estas vías. También vamos a utilizar múltiples familias, que son muy raras, en las que existen múltiples individuos con acúfenos, para intentar buscar variantes genéticas. Ya estoy terminando. Por tanto, ¿qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Pues hemos hecho el primer estudio con gemelos en la cohorte de gemelos sueca, que incluye más de 60.000 individuos. Este estudio está ahora mismo en revisión. Y el estudio lo que ha encontrado es que el acúfeno bilateral tiene un componente genético característico de las enfermedades complejas, con una heredabilidad que está en torno al 0.7, 0.8, y por tanto esos son los individuos que tenemos que seleccionar posiblemente para hacer estudios genéticos. Estamos realizando estudios en familias multicaso, mediante secuenciación de exoma completo, y estamos seleccionando individuos con enfermedad de Meniere que tienen un acúfeno muy discapacitante, porque probablemente estos individuos presenten características específicas. Esta estrategia de selección de un fenotipo extremo es algo que se ha hecho en otras enfermedades complejas para buscar variantes raras. La idea es que al final intentaremos buscar cuáles son las causas biológicas que determinan la persistencia del acúfeno y, por supuesto, realizar un diagnóstico molecular y definir nuevas dianas terapéuticas. No puedo finalizar sin agradecer aquí principalmente a las personas que trabajan en mi laboratorio,
que es el Grupo de Genética de Trastornos Vestibulares en Genio, así como a las instituciones que nos ayudan, como el FIBAO y las instituciones que nos financian, DINET y Meniere Society. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Y ahora continuamos con Blanca Miranda Serrano, directora del Biobanco del Servicio Sanitario Público Andaluz, que va a hablar de Biobanco del SSPA, participación en la plataforma de recursos biomoleculares y bioinformáticos del Carlos III y en el European Bank for Induced Pluripotent Stem Cells Project. Buenos días. ¿Está? Vale. Bueno, muchas gracias por invitar al Biobanco una vez más a las Jornadas de Salud Investiga. Es un honor y un privilegio estar aquí. Como que vamos súper tarde y esto no tiene muchísimo interés, al revés de todo lo que se ha hablado antes, y me gustaría que pudierais hacerle preguntas a mis compañeros de mesa, voy a ir a toda velocidad. ¿Qué es esto de la PRB2 o ¿dónde estaba la...? ¿Aquí? Bueno, la plataforma de biorecursos bioinformáticos y biomoleculares. ¿Y por qué nace todo esto? Bueno, el Banco Nacional de Líneas Celulares es una estructura que se crea por ley para dar cobijo a las líneas celulares que salían del trabajo con preembriones. Como que esto tenía aspectos éticos muy controvertidos, se estableció un marco legal muy estricto para trabajar con este tipo de líneas celulares y por razones geopolíticas de la época se decidió que hubiese 3 nodos para guardar y tratar y conservar y custodiar estas líneas celulares, que estaban en Valencia, en Granada y en Barcelona. Y se estableció que el nodo de Granada fuese el nodo coordinador. Posteriormente se unió el nodo del País Vasco y esto era todo coordinado y dirigido desde el Instituto de Salud Carlos III de Madrid. Llega el año 2013 y ya nos habíamos ido conformando, desde que esto se había constituido en el año 2007, teníamos unas actividades que nos vienen dadas por ley, que son obligatorias, que es todo lo que es preservación, custodia, expansión y cesión de las líneas celulares, en principio embrionarias, pero ya con el devenir de la evolución de la ciencia se nos unieron las líneas IPS, que se asimilaron por razones de que son líneas pluripotentes en todo y para todo desde el punto de vista legal a las líneas embrionarias. Por lo tanto, llega el año 2013 y habíamos trabajado en este contexto de una estructura que es oficial, que depende del Instituto Carlos III, que nació en una ley, que tiene unas actividades que son básicamente obligatorias y que está financiado directamente por las estructuras del Estado y cuya actividad además era dependiente de unas autorizaciones que nos daban una serie de comisiones que se crearon al uso. Como veis, un marco absolutamente complejo y difícil de manejar para poder trabajar con este tipo de líneas celulares. En 2013 ya no hay dinero para financiar directamente a los nodos del Banco Nacional de Líneas Celulares y se decide que nos van a meter dentro de la posibilidad de financiación de las estructuras de las plataformas. Y se introduce al Banco Nacional de Líneas Celulares como una de las patas de la plataforma de recursos biomoleculares y bioinformáticos, conjuntamente con la plataforma de Proteored, la plataforma de estudios genéticos, CEGEN, la de estudios bioinformáticos, el IMB, el Banco Nacional de ADN y nosotros. ¿Qué tienen que ver esas estructuras entre sí? Pues probablemente nada. Tienen en común que son estructuras de soporte a la investigación pero de muy diversa origen y de muy diversa constitución. Por lo tanto, difícil integrarse en una plataforma de estas características. Pero como que era la única forma de financiarse, pues allá que nos metimos. Y la verdad es que resultó tener cierta gracia, porque nos ha permitido conocer otros mundos, interconectarnos e interaccionar, saber un poco cómo nos teníamos que mover en este mundo de las plataformas y de las solicitudes de financiación y pensar que podíamos ser, además de una estructura de soporte y solo de bancaje, a lo mejor hacer algo más y pensar en hacer algún tipo de proyecto colaborativo desde el punto de vista de la investigación.
Luego ha resultado esto complicado, porque cuando te pones a intentar pedir proyectos cooperativos, como que no puedes combinar las horas, los FISes y las financiaciones, a veces esto ha resultado difícil. Pero bueno, ha resultado ser al final una oportunidad que agradezco. Y sobre todo nos ha ordenado el trabajo. Yo creo que en el Banco Nacional, antes de esto, éramos un poco desordenados, un poco... Cada nodo era bastante independiente del resto y poco organizados en el trabajo y poco ordenados en el trabajo y sin objetivos comunes. Esto nos ha obligado a trabajar con objetivos y a que nos evalúen nuestro trabajo cada año para poder continuar con la financiación. Como decía nuestra directora al principio, hay que evaluar el producto del trabajo, de lo que se ha financiado y ver si está bien y si se puede seguir por este camino o no. Bueno, pues esta necesidad de trabajar con objetivos y de que nos puedan y la posibilidad de que nos puedan evaluar nos ha puesto un poco en el mundo del orden a la hora de trabajar. Entonces, bueno, no os voy a aburrir, hay tantas células embrionarias en el banco, tantas células IPS, la mayoría son células patológicas, o sea, de líneas patológicas, otras de líneas normales. Actualmente lo que se pide básicamente para investigar y lo que se deposita en el banco son líneas IPS, prácticamente las embrionarias ya casi no se piden. En este contexto de esta forma ordenada de trabajar, como donde más hemos avanzado probablemente es en los sistemas de calidad, hemos perfeccionado todos los sistemas de control de calidad del producto, hemos introducido mejoras muy sustantivas a la hora de detectar micoplasma o a la hora de la autenticación de las líneas o del fingerprint. También hemos introducido mejoras muy sustantivas a la hora de las alarmas de conservación, los sistemas de conservación y los controles de conservación de nuestras líneas y hemos establecido además formas homogéneas de trabajar. Hemos empezado los nodos a trabajar de una manera más conjunta y ordenada. Tanto es así que el nodo de Granada recibe la certificación ISO, cosa impensable en un nodo del Banco Nacional de Líneas Celulares hace 3 años, y no solamente eso, sino que recientemente, en el mes de diciembre, ha recibido la certificación ISO 9001-2015. Muy poquitas unidades tienen ya la certificación con la nueva estructura de la ISO. Así que gracias a la plataforma por habernos permitido ordenarnos hasta este punto. Hemos podido publicar estos aspectos relacionados con sistemas de calidad y caracterización de las líneas. Hemos podido decidir conjuntamente que haya una nomenclatura de las líneas que se depositan en el banco. Hasta ahora las líneas podían llamarse como el investigador quisiera. Andalucía 1, Andalucía 2, Rita 1, Rita 2, dependiendo a veces del nombre del investigador. Hemos ordenado también esto. Ahora las líneas tienen una definición ordenada y organizada según el tipo de enfermedad o patología originaria de la línea, según el proceso que se ha utilizado para producir esa línea, se introduce también el número de pase en el que vamos a depositar esa línea en el banco, es decir, cuando vemos el nombre de la línea en el catálogo de líneas, un poco sabemos de qué estamos hablando. Hemos añadido a estos servicios obligatorios y oficiales que ya teníamos, unos servicios que pueden ser voluntarios para el investigador. Es decir, le podemos ofrecer al investigador asesoramiento a la hora de navegar en este complejo mundo de las comisiones y requete comisiones para poder solicitar un proyecto para trabajar con líneas. Podemos ayudarle con lo que es toda esta solicitud de permisos, podemos ayudar en la generación de las propias líneas o podemos ayudar en la caracterización de las líneas según quiera el investigador. Y efectivamente, desde que esto se ha puesto en marcha, aquí veis cómo los servicios que se requieren al Banco Nacional han ido creciendo. Servicios de producción de líneas, ya se nos han requerido un total desde el 2014 de generación de 34 líneas IPS de diferentes tipos y también de caracterización de líneas. Esto es lo que hacemos en Granada, básicamente para el resto de la gente que trabaja con este tipo de líneas, cariotipados, genotipados, etc. Hacemos cursos de entrenamiento, sobre todo en citogenética y en citometría, cursos de lo que es digamos desde un punto de vista práctico, la descongelación y cultivo de unas células que están conservadas y cursos que tienen que ver con la monitorización y el control de las instalaciones y equipos de criofrío, que es algo que nunca se tiene en cuenta. Parece que eso se controla solo y no, hay que saber cómo se controla.
Bueno, trabajamos y participamos en otros cursos máster y hemos ido, como digo, trabajando más como si fuéramos un grupo. Hemos hecho labor de diseminación tanto desde el punto de vista de la divulgación como desde el punto de vista más científico de participación en congresos, en conferencias, etc. Y hemos ido aumentando nuestra línea de producción científica hasta las 22 publicaciones el año pasado, cosa que, como digo, desde un punto de vista global y general en el Banco Nacional hace unos años era impensable. Nos lanzamos en el año 2013 también a un proyecto internacional, un proyecto IMI. Esto era complicado. No sé, bueno, supongo que todos estáis al cabo de la calle de lo que es un proyecto IMI, pero muy resumidamente. Son proyectos europeos que se cofinancian desde la Comisión Europea y desde la industria farmacéutica al 50%. Entonces, la Comisión lanza una idea, hay que trabajar en este tipo de línea y se forma un consorcio que desarrolla un boceto de proyecto. Difícil es que te admitan en un consorcio, pero más difícil todavía estar en el consorcio que luego va a ser ganador, porque esto se trata de competir. 4 o 5 consorcios van a competir por esta financiación, mitad de la Comisión Europea, mitad de la industria farmacéutica. Tuvimos la fortuna de que nos admitieran en un consorcio para participar en este proyecto IMI europeo y que además fuese el consorcio ganador. Un consorcio que está liderado por la empresa Pfizer y que tiene como líder o coordinador científico a la Roslin Cell Institution, que es el establecimiento escocés donde se generó la oveja Dolly. Un lujo trabajar con esta gente durante estos años, un privilegio haber podido entrar en este proyecto de creación de un banco europeo de células IPS, donde hay muchos grupos de academia trabajando y grupos de farma y donde se pretende, como digo, crear esta estructura de bancaje de líneas IPS. Pero, amigo, ¿cuál ha sido o ha podido ser nuestra participación en el IMI? Pues una participación casi solo restringida a lo que fue establecer y liderar el grupo que armonizó los estándares del consentimiento informado de la donación del material origen de las células IPS, de cómo se hacía la colecta de este material y de cómo se trataba este tejido origen de la célula IPS desde la colecta, en su conservación, en su etiquetado y en su envío al banco donde se iba después posteriormente a tratar. ¿Por qué tenemos que participar solo en esta medida cuando podríamos estar participando en este proyecto europeo de banco de células IPS de una manera más intensa? Pues por todo este entramado legal que tenemos y que considera las células IPS como las células embrionarias, nos obliga a hacer los tratamientos, los bancajes, las aceptaciones, tanto de lo que es el depósito de una línea como la utilización de una línea según esta normativa nacional, que es muy estricta y muy rígida, cosa que impide o prácticamente impide que nosotros podamos colaborar con líneas celulares españolas a las líneas europeas. Sí que hay 10 líneas españolas en el catálogo del Banco Europeo, pero el acceso a ellas es realmente complicado si nos comparamos con el acceso a las líneas de otros laboratorios productores de líneas IPS. Por lo tanto, retos importantes para el biobanco es, como digo, este proceso de autorización y derivación de las células, que es muy complicado, que además de crear comisiones y comisiones, y aunque en Andalucía se ha intentado reducir esta complejidad creando nuestra propia comisión que reduce mucho y simplifica mucho el trámite, porque es una comisión homóloga a la nacional, pero sigue siendo necesaria esta comisión y todo este papeleo. Y que asimilar las IPS a las embrionarias no tiene ningún sentido, ni desde el punto de vista científico, ni desde el punto de vista ético, ni desde ningún punto de vista. Pero bueno, ahí estamos y mientras Dios no lo remedie, ahí vamos a seguir. Eso además a veces provoca desobediencia y rebeldía entre los investigadores. Hay muchos investigadores que no pasan por las comisiones directamente. Problemas que tenemos con este entramado legal tan complejo es que para todos los programas docentes que tenemos no podemos utilizar nuestras propias líneas. Estos cursos que hacemos de citogenética, de citometría o de congelación y descongelación y cultivo de las líneas celulares requieren que yo haga un proyecto o pseudoproyecto de investigación que lo pase a la comisión pertinente, que me den permiso de utilización de las células para que yo pueda hacer el curso, algo absolutamente de locos.
Como digo, retos para nuestro Banco Nacional. Y solo 2 palabras, porque hay otro proyecto IMI europeo donde el Banco Andaluz, el Banco del Sistema Sanitario Público de Andalucía, está involucrado, que es en ser el banco de un proyecto. Esta es la primera vez que un biobanco español, es el biobanco de un proyecto cooperativo internacional. Es el proyecto que se lidera desde Granada, desde Genio, para tratar de establecer o de reestablecer las ubicaciones fenotípicas y genotípicas de enfermedades autoinmunes. Es un poco parecido a lo que ha comentado mi antecesor, es intentar ubicar a la gente en su lugar. Bueno, ¿cómo participa el biobanco? El biobanco es el receptor de todas las muestras de 3.000 y pico individuos. Nosotros recogemos todas estas muestras, clasificamos las muestras, dividimos y alicuotamos las muestras, hacemos toda la extracción de ácidos nucleicos y su control de calidad y las redistribuimos al laboratorio de citogenética, de metabolómica, de transcriptómica, de metilación, etcétera, para que se lleven a cabo todas las ómicas. Es una labor, la verdad es que ímproba. Como veis, son 302 individuos de la cohorte, 3.000 de la fase 2 y 600 de la fase de Inception. Son miles y miles y miles de muestras que están poniendo en tensión a nuestro querido biobanco, pero que si salimos airosos de esto habremos aprendido muchísimo sobre cómo hay que ser una plataforma de soporte para un proyecto internacional, lo cual es muy importante también participar en lo que es la investigación y también participar en lo que es el soporte a la investigación. 5 minutos esta, ¿eh? Muchísimas gracias, Blanca, por haber sido capaz de reducir sin que pierda el contenido, lo cual no es nada fácil. Bueno, ¿hay tiempo para preguntas? ¿Alguna pregunta? Yo, mientras alguien se anima, hay una palabra que de todo el trabajo colaborativo, de todo el trabajo en red, que creo que es fundamental, que tú has comentado, y que se llama confianza. Muchas veces algo que nos evita participar en red es qué van a hacer con mis datos, qué van a hacer con mis resultados, iré yo en la publicación. Con lo cual, yo creo que siempre es fundamental establecer las reglas del juego antes para que esa confianza no se genere. No sé qué opináis. Comento un poco por alusiones. Nosotros realmente en la red española que he contado que formamos para el estudio del Menier tenemos mucha confianza y la prueba de ello es que centros nuevos se quieren incorporar porque al final han surgido publicaciones y todo aquel que participa es autor de los trabajos. Y luego voy a poner el ejemplo contrario, que es lo que nos ha pasado en la red COS. Sin nombrar a personas ni a grupos, ha habido grupos que no han tenido esa confianza y, por tanto, han utilizado sus legislaciones nacionales para no compartir muestras, para decir que los datos clínicos y muestras no pueden salir de su país, y esos grupos se están autoexcluyendo de la propia red. Entonces, es un problema de o confío soy capaz de trabajar con otras personas o tengo una actitud completamente autárquica y me encierro y fracaso. Es que hay veces que no puedes, ni sacar muestras ni sacar datos. Es que hay veces que es verdad. Es que hay veces que las legislaciones son una locura. O sea, que no sé de qué estás hablando en concreto, pero de verdad que hay veces que es imposible. Y que sacar datos o muestras o banquear muestras de un país en otro o sacar datos clínicos es una auténtica tarea de titanes. Pero es verdad que lo de la confianza es un problema, porque de entrada no la tienes. Es como una selección natural, ¿no? Luego vas teniendo la confianza a medida que vas trabajando y a medida que te la vas ganando. Pero yo creo que es un proceso de selección natural, a no ser que el grupo esté ya conformado previamente. Pero lo de que de verdad, si son alemanes, tienen un problema muy serio para sacar datos de Alemania. Es imposible. Efectivamente, son alemanes. ¿Alguna pregunta? Solo un comentario mínimo. Mientras no haya preguntas, yo sigo. El tema de la colaboración con la industria, ¿cómo se gestiona? Porque has comentado que no participaban en nada que tuviera que ver con los resultados. ¿Cómo se gestiona en una red? Con respecto a la pregunta anterior, en el caso tanto de la red Predime como la red Predime Plus, pues evidentemente, aparte de la confianza, las cosas tienen que estar por escrito.
Entonces hay un comité de dirección, que es el que toma la decisión, el comité de dirección elegido entre todos los investigadores. Hay un comité externo de seguimiento del estudio, independiente. Por otra parte, hay un documento consensuado de política de publicaciones y hay también un documento consensuado de cómo se van a compartir los datos, cómo se van a compartir las muestras. A partir de ahí, pues las reglas del juego están encima de la mesa. Eso con respecto a lo que habéis comentado antes. Yo he comentado que en el caso del Predimet la relación era con la industria alimentaria. Entonces, la industria alimentaria que ha colaborado con el Predimet ha sido el Patrimonio Comunal Olivarero, que ha suministrado miles y miles de litros de aceite de oliva virgen extra de máxima calidad y frutos secos, estoy hablando de almendras, avellanas y nueces. Se renovaba el convenio de colaboración cada año, nos pedían información de cómo iban las cosas, pero todo lo que tiene que ver con resultados y producción científica, ellos no han intervenido absolutamente en nada. Se ha encontrado la publicación hecha y en el apartado de agradecimiento. A eso me estaba refiriendo. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues yo creo que ya es hora de terminar, que vamos muy retrasados. Gracias a todos.